Epílogo. Del alma al mundo. Después de haber sanado su árbol, disuelto los nombres, la apariencia física y las historias personales de cada pariente hasta convertirlos en energía vital, con una sana alegría de vivir, libre de lazos que lo ataban al pasado, quien ha realizado esto siente lo sagrado en lo que le rodea. Todo está conectado con todo es posible, todo está vivo y puede responder. Siempre hay una forma de hacer fluido lo estancado. El mundo ha recuperado su sentido. Abandonado las esperanzas y las metas, deja que el camino lo lleve, porque confía en la vida. Sabe que cada pensamiento trae su equivalente en el mundo, que la realidad en cierta forma es un espejo, una resultante producida por lo que es y por lo que él cree que es. Si desea fracasar, el mundo convertido en enemigo lo ayudará a fracasar. Si desea tener éxito, el mundo se convertirá en su aliado. También sabe que en la memoria las experiencias reales y las del sueño se graban de un modo semejante. Trata entonces la realidad como si fuera un sueño lúcido, introduciendo en ella actos que transforman positivamente lo que acontece, con la seguridad de que al eliminar sus límites mentales pacifica sus emociones, purifica sus deseos y se convierte en un individuo útil para los demás. La abundancia de problemas psicológicos, la insatisfacción emocional y sexual, la esclavitud a necesidades inútiles, inculcadas por la publicidad, distraen a los individuos atándolos al pasado y al futuro irreal, hecho de espejismos infantiles y de terrores. Quien ha llegado a la salud espiritual después de haber sanado su árbol, sabe que el tiempo en que puede realizar las cosas es hoy, ni ayer ni mañana. En el presente está por entero la totalidad de su pasado y el poderoso germen de lo que será en el futuro. Abandonando toda distracción, centraliza sus pensamientos, sentimientos, deseos y necesidades en lo que debe conocer o realizar, donde concentra al máximo su atención, capta el milagro. No estoy hablando de fenómenos extraordinarios como levitaciones, estatuas que lloran sangre, fragancias de santidad, multiplicación de panes, cambios de agua en vino, marcha sobre la superficie del agua, resucitación de muertos, chorros de cenizas derramadas por manos desnudas, etc. Sucesos espectaculares imposibles de pasar desapercibidos cuando se producen, que cualquier individuo puede ver, y si tiene la fe suficiente considerarlos como prueba de la existencia de Dios. Cuando hablo de milagro, me refiero al universo entero visto desde un nuevo nivel de conciencia. La persona que ha domado a su yo personal, poniéndolo al servicio de su ser esencial, tratando de vivir en su isla mental, capta el mundo exterior y se capta a sí misma como una unidad. No concibe vivir en un espacio reducido, siente en todo momento que habita en un conglomerado de universos infinitos, que el tiempo de los relojes es un íntimo, ínfimo tic-tac entre un pasado y un futuro eternos, que en su cuerpo es una misteriosa máquina funcionando con una todopoderosa energía a la que llama vida. Vida que anima desde la más pequeña partícula de la materia hasta las descomunales astros que pueblan y danzan en el cosmos. Cada latido de su corazón, cada respiración, cada célula, cada pensamiento, cada emoción, cada deseo es un milagro. Como es un milagro cada hoja, cada brizna de hierba, cada flor, ver, oír, tocar, oler, comer, digerir, excretar, nacer, morir, son sublimes milagros animados por una impensable fuerza creativa. Al ser consciente de la inmensidad y extrañeza del mundo, vive agradeciendo y bendiciendo cada segundo de su existencia en esta maravilla incesante. Si antes vegetaba en una cárcel racional, sintiéndose preso de su cuerpo y separado del exterior, ahora capta el mundo y a sí mismo como una luminosa trama de líneas infinitas, un conjunto donde todas sus partes resuenan como una orquesta. Lo importante no es aplaudir o producir fenómenos extraordinarios, sino aprender a verse y a considerar el mundo como una obra sagrada. Generalmente se ve la vida como un fenómeno natural que se puede usufructuar sin dar nada a cambio, mas el milagro exige un intercambio. Aquello que nos es dado debemos compartirlo con los otros. Si no se está unido, no se capta el portento. La persona con un alto nivel de conciencia para ayudar a quien es,
por no haber alcanzado aún ese nivel, carecen de fe en el ser humano, pueden crear milagros que desencadenen en ellos una reacción positiva sin exigir nada a cambio. A los 23 años, edad en la que había consagrado mi vida entera al arte de la pantomima, un mes antes de tomar el barco que me llevaba hacia Francia, tuve mi primer encuentro con la generosidad gratuita. Conocí a una mujer extraordinaria que se llamaba Yabela Itzman, alta, digna, elegante, con una abundante melena blanca rizada, unas hermosas arrugas cruzándole el rostro. Era la esposa de un multimillonario, dueño de una cadena de periódicos. Enamorada de la música clásica, había hecho venir a nuestro lejano Chile al famoso director de orquesta rumano Sergiy Celibidache. En un pequeño teatro, ante un escaso público, Yabela presenció mi espectáculo de mimo. Vino a verme al camerino y entusiasmada me invitó a cenar en el jardín de su enorme mansión. La riqueza de la vajilla, el excelente canard à l'orange, los sirvientes con guantes y librias blancas acrecentaron mi timidez. Enmudecí y me puse a temblar. Ella, pensando que era de frío, corrió hacia su mansión y luego regresó trayendo un enorme chaleco de lana negra. Me obligó amistosamente a ponérmelo. Me dijo, es de Celibidache. Se fue a Italia dejándolo olvidado en mi casa. Permite que tu cuerpo absorba la energía de esta prenda. Como este gran artista, un día tú también serás conocido en el mundo entero. Luego me llevó a dar un paseo en su poderoso coche deportivo. Condujo con tal velocidad que casi me oriné de miedo. Con la melena azotada en el viento recitaba a voz en cuello poemas de Rilke. Al ver la intensa palidez de mi rostro, redujo la velocidad y emprendió el regreso, afirmando alegremente que la poesía recitada a 200 kilómetros por hora llegaba a lo sublime. No la volví a ver hasta la víspera de mi partida a Europa. Me envió a buscar con un chofer uniformado conduciendo un Rolls Royce blanco. Me recibió en un pequeño salón dorado, me hizo sentar y sin decir una palabra me entregó a dos señoritas que pulieron y cubrieron las uñas de mis 20 dedos con un barniz transparente. Cuando aquello fue terminado y las dos muchachas nos dejaron solos, Yabela abrió un cofre y me puso en las manos un gran paquete de dólares. Esta cantidad te permitirá vivir un año. No quiero que malgastes tu talento trabajando. Debes dedicarte solo a tu arte. Le respondí, señora, nunca podré reembolsarle esta cantidad. Te equivocas. Me la reembolsarás inmediatamente. Me pasó un billete de $10 y una pluma estilográfica. Me dijo, escribe en él una frase poética y fírmalo. Así lo hice. Los pájaros vuelan sin temor a estrellarse contra el suelo. Ella exclamó, voy a enmarcar este billete. En algunos años valdrá 1000 veces más que el dinero que hoy te doy. Su actitud estaba por completo desprovista de deseos de seducción. Actuaba movida por una gran bondad y una extraordinaria admiración por el arte. Su generosidad gratuita me cambió la vida. Me dio fe en el ser humano y por aquello, fe en mí mismo y en el mundo. Algunos años más tarde, apasionado por el estudio del tarot y la lectura de libros de psicoanálisis, me pareció que esos médicos y terapeutas de la psicología universitaria cometían el error de transformar la sanación espiritual en un negocio. Convertir el psicoanálisis o cualquier otro tipo de terapia en profesión los obligaba a prolongar sus entrevistas terapéuticas en el mayor tiempo posible. Años, si es preciso. Debían tener un número determinado de pacientes, lo suficientes como para permitirles mantener una vida holgada. El grupo de consultantes se transformaba en su rebaño, o bien, como vivían de ellos, los enfermos pasaban simbólicamente a ser sus padres protectores, los que daban como resultado que tratar toda su vida a alguien era un excelente negocio, mientras que sanar a un paciente era una pérdida económica. Ser sanador requiere una profunda humildad. Un verdadero terapeuta sabe que no puede curar al mundo, solo puede comenzar a curarlo, paso a paso, de individuo en individuo, haciendo lo que puede para mostrarles que la vida es un regalo magnífico y que el universo los ha creado con un amor sin límites.
Esto muy bien lo comprendió la Madre Teresa. Una fotografía suya me indicó el camino. Se la ve en medio de una calle llena de basura, acuclillada frente a un niño casi agonizante. La totalidad de su atención concentrada en él, dándole energía con el calor de sus manos. Con toda evidencia, no hace este acto moral un oficio, no pretende ser pagada por el moribundo que recoge, no es un comerciante coleccionando un rebaño para ordeñarlo el mayor tiempo posible. ¿De qué vive? ¿Del trabajo realizado en su comunidad o de donaciones? La única solución posible para que los terapeutas no exploten el sufrimiento de los que acuden pidiendo ayuda sería que fuesen financiados por los gobiernos, lo que es una utopía. Esos supremos poderes están al servicio de la gula económica, no de la conciencia universal. Gracias al ejemplo de esta mujer santa, me pareció vergonzoso vivir de la tarología, de la psicomagia, del psicochamanismo o de la metagenealogía. El rol de explotador de un rebaño o el de un niño que vive de padres simbólicos se me hacía inmoral e indigno, asegurándome otras fuentes de ingresos con el cine, la literatura, el teatro y los cómics. Opté por la solución de practicar la terapia como un arte gratuito. Temporalmente, cuando a los 50 años me quedé en la ruina, sin imponer tarifas, capté que los consultantes acepté que los consultantes me pagaran por la consulta lo que ellos podían o querían, cosa que hacen los curanderos y chamanes honestos en todo el mundo. Decidí que mis lecturas de tarot y consejos de psicomagia los daría públicamente, una vez a la semana. Me pareció que era importante que las personas sufrientes encontraran, como por milagro, un lugar lo más común posible. Un bar café, por ejemplo, donde una persona bien intencionada les diera consejos útiles para mejorar su vida. Nuestra sociedad materialista, si se nos ofrece algo gratis, se hace para promover un negocio o reclutarnos en una secta. Cuando verdaderamente nos dan sin exigir nada a cambio, descubrimos la parte sublime y milagrosa de la relación humana. Esta recuperación de la fe en el otro es el principio obligado de toda curación. Dando una conferencia en Bolonia, Italia, declaré que el artista metageneálogo debía ser antes que nada una persona independiente, dedicado a guiar a otro, no para su beneficio personal, sino en una perspectiva transpersonal, para participar en la evolución de la humanidad. Propuse analizar en público un árbol genealógico. Inmediatamente un hombre de unos 50 años levantó la mano pidiendo ser elegido. Así lo hice, subió al estrado con una sonrisa condescendiente, incrédula. Era un médico homeópata, muy apreciado, con centenares de pacientes. Cuando le pregunté cuál era su meta en la vida, respondió: quiero recuperar mi fe en la humanidad y dejar de odiar el dinero. Emprendí la trabajosa tarea de analizar sus relaciones emocionales con la familia. Este consultante, delicado, inteligente, culto, bondadoso, vivía dentro de un búnker afectivo, permaneciendo siempre en un terreno intelectual, sin nunca manifestar una emoción. Después de una intensa búsqueda, reveló la naturaleza fría de su padre, quien, aquejado además de una sórdida avaricia, le exigía triunfar en los estudios sin nunca acariciarlo. Le ofrecí una silla, le pedí que se sentara, hundí una mano en mi bolsillo con la intención de extraer de los billetes que siempre llevo ahí, costumbre psicomágica, para absorber la energía de ese dinero. Uno de 50 euros, diciendo al consultante que con él lo iba a frotar hasta hacerle borrar ese odio infantil. Cuando os traje el billete, vi que en lugar de uno de 50 tenía uno de 500 euros. Yo, como sanador, no podía retroceder guardando ese billete para sacar otro de menor cuantía, lo que sería interpretado como una repetición de la avaricia paterna. Haciendo de tripas corazón, lo froté con ternura el billete por todo el cuerpo. El hombre, enclaustrado en sus defensas, me dejaba hacer, siempre con una sonrisa incrédula. Cuando terminé, con cierto dolor, porque el acto me obligaba a desprenderme de tan valioso papel, le puse el billete entre las manos y le dije: esto es un regalo para ti. Abrió desmesuradamente los ojos. No lo podía creer. Con voz temblorosa me dijo: ¿es cierto? ¿Me lo da? Sí, es para ti, respondí. El hombre se puso a llorar convulsivamente. Saqué un pañuelo y le sequé las lágrimas como a un niño. Me abrazó. Al obtener la generosidad de un arquetipo paterno, se liberó de la avaricia de su padre y cesó de proyectarlo en la humanidad entera.
había salido del búnker emocional, descendió del escenario y se sumergió entre el público con la fe recuperada. Dándome cuenta de que el sufrimiento impedía ver la belleza del mundo, decidí inventar el psicomilagro, un acto sorpresivo, pero esperado toda una vida, pudiendo tener un efecto iluminador. En esencia, esto consiste en ayudar a una persona de forma anónima, sin obtener ningún beneficio. El más simple de ellos fue enviar 10 docenas de rosas a una mujer que estaba segura de nunca encontrar un admirador, porque algunos años antes su marido la había abandonado. Al recibir estas flores por mensajero, sin que se le indicara un remitente, le hizo creer que había alguien que la amaba, sin atreverse a decírselo. Esto le devolvió su autoestima. Al poco tiempo nos presentó a su nuevo compañero. Esta clase de actos, que muchas veces realicé forzando mis resistencias por haber sido educado en un hogar de comerciantes donde se consideraba la generosidad como una estupidez, me provocaron tan alegre satisfacción que pensé en la posibilidad de fabricar psicomilagros sociales. Habiendo sido recibido por la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le propuse que sin pedirle nada a cambio regalara a Bolivia una salida al mar, dando así el ejemplo histórico de un país que solo ayuda a otro por amor a la humanidad. Me contestó que Chile no estaba aún preparado para tal cosa y que eso acarrearía problemas fronterizos con Perú. Mientras con Marián Costa estábamos escribiendo este libro, he propuesto a la Sociedad Argentina de Madres de Desaparecidos, sus hijos fueron ejecutados en secreto por el gobierno militar, que aparte de exigir que juzgue a los asesinos, pidan al gobierno que les otorgue un terreno en Buenos Aires en el que se pueda construir un cementerio metafórico donde cada una de ellas, ayudada gratuitamente por escultores y arquitectos, pueda construir una tumba donde simbólicamente yacerá el cadáver de su hijo o de su hija. Esto les permitirá tener un sitio para expresar su duelo. Tanto como el tarot y la psicomagia, la metagenealogía es un arte, no un oficio. Un oficio con voluntad, trabajo, tiempo y buenos profesores puede ser obtenido por cualquier individuo, pero ser artista es un don. Para llegar a ser un terapeuta artista no basta con buenas intenciones que, si no se tiene talento, disimulan el deseo de hacerse admirar y obtener beneficios económicos. El artista, en lugar de imitar a otros, antes que nada trabaja sobre sí mismo para desarrollar al máximo su conciencia, sabiendo que nunca podrá llevar a su consultante a más altura a la que él haya podido conquistar. La enfermedad, desde un punto de vista médico, profesional, es una invasión o mal funcionamiento del cuerpo que convierte al ser en un enfermo. Esta medicina toma en cuenta el ego del paciente, pero no su ser esencial. La conciencia iluminada es un estado de salud permanente. En este nivel, el hombre no es un enfermo, es un ser sano que tiene una enfermedad. No es la enfermedad la que lo tiene. Todo mal físico, mental, pertenece a un nivel de conciencia. Cuando se llega a la felicidad suprema, incluso si se tiene un cáncer, ya no se está enfermo. La enfermedad que anida en nosotros se ha convertido en un maestro que nos hace evolucionar. Si vivimos identificados solo con nuestro ego, el mal nos invade, sumiéndonos en la depresión. El médico trata de sanar a un enfermo. El terapeuta artista, por muy grave que sea el diagnóstico, trabaja con un ser sano en el que anida una enfermedad. Todo consultante es un ser que ha perdido el contacto con su más alto nivel de conciencia. Esta dimensión sublime que yace anquilosada u oculta debe ser desarrollada o revelada. Por ingenuidad, narcisismo, codicia, deseo de poder o cualquier otro motivo impuro, una persona sin talento artístico puede autodenominarse terapeuta y comenzar a sanar incautos, causando graves daños. Lo hace así porque, exento de autocrítica, no se ha desprendido de su ego ilusorio para llevar a su identidad auténtica transpersonal. El ego opone una constante resistencia, defendiendo las huellas del pasado. Si queremos realizarnos espiritualmente, debemos luchar contra él toda la vida, hasta nuestra muerte. Si se hace esto, el ego, al final, se transforma en un aliado sumiso.
A medida que llegamos a la maestría invisible que nos une a la totalidad, vemos cada vez con más claridad a ese niño interior que no podemos eliminar, pero sí domar. Los que se sienten satisfechos de su lograda transpersonalidad o de su ego divino o de su profunda sabiduría son presas de una ilusión. No hay una perfecta realización individual, sino una constante lucha con los límites personales que arrastra tras de sí toda la comunidad de seres conscientes que permanecen en permanente transformación. Un terapeuta artístico, al sanar a los otros, se sana también a sí mismo. Este estado de permanente autocuración lo convierte en psicotaumaturgo. Aún a sabiendas de que es imposible sanar a la humanidad entera y transformar el mundo, trabaja por este ideal, pero aceptando con honda humildad que solo podrá comenzar su tarea, pero nunca acabarla. ¿Cómo podría sanarse un individuo si la humanidad no se sana? El poeta japonés Yokomitsu Ruchi escribió: una hormiga muere de hambre en el techo de una torre. La luna está tan alta. Alejandro Jodorowsky.